Vámonos de inmediato a lo que vinimos nosotros aquí. Le vamos a colocar, iniciando formalmente el programa, lo que le respondió la periodista Nuria Piera al también periodista Julio Martínez Pozo a propósito de todo esto de lo que expuso la semana pasada Julio Martínez Pozo, de algunas consideraciones que él tenía de la labor que estaba realizando la Procuraduría General de la República. Vamos a ver directamente este sábado lo que le respondió Nuria a Julio Martínez Pozo a propósito de que ella investigó todo el proceso y se dio cuenta de que no había el por qué exacerbarse tanto. Y ella considera que se dijeron cosas que no son ciertas y que no son reales. Vamos a verlo. Señor, el viernes pasado, un comunicador entiende que tiene una primicia de un documento donde se va a establecer un acuerdo, como lo llamaba él, de homologación, que de ser cierto sería un escándalo mayúsculo entre el Ministerio Público y un acusado de uno de los casos que lleva la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, de funcionarios pasados. Su falta de lectura comprensiva, deficiente, producida por un hándicap que debe tener en su desarrollo cognitivo o producida artificialmente por algunos intereses particulares. Veamos la parte donde tergiversa el supuesto acuerdo del Ministerio Público y uno de los acusados, que por aquello de que lo que establece la ley de criterio de oportunidad, pasan de ser acusados a colaboradores de la investigación, dando información valiosa y comprometiéndose a devolver el dinero que estima la investigación fue sustraído. Nada más hay una víctima, es el Estado. Pero señores, ¿cómo vamos a resarcir esa víctima que es el Estado? ¿Que es el Estado? Pero de una manera muy buena que la vamos a resarcir, esa víctima que es el Estado. Yo le he dicho a usted que la cuestión esta de que hay gente devolviendo miles de millones es un bulto. Eso es un engaño, eso es una estafa. Le han quitado 2 o 3 cositas y usted sabe cómo se estableció que ellos van a buscar el grueso de los cuartos. Busquen el acuerdo de homologación. Públicame el párrafo donde está el acuerdo de homologación para que la gente sepa cómo es que se le va a permitir a estas personas, pues, resarcir con miles de millones de pesos al Estado Dominicano. Pareciera que es parte de la barra de la defensa de los acusados, que no un comentario imparcial, pero eso es otra cosa. Vamos al meollo del asunto y vamos a leer del documento que él mismo publica. Oigamos cuando lo dice. Ustedes saben cómo es que ellos lo van a resarcir. Ellos lo van a resarcir con trabajos del propio Estado. Déjenme ver aquí, espérense un momentito, mírenlo aquí donde lo tengo. No obstante, lo anterior, conforme a acuerdos previos entre las partes, el Estado Dominicano tendrá la opción de continuar, de contratar a el grupo ICASA RL para que realice obras públicas de interés social a cargo de las sumas comprometidas a pagar, cuyo saldo quedará reducido hasta el monto de las obras públicas contratadas. Mírenlo ahí. Es decir, esa gente, los miles de millones de pesos que se dicen que van a devolver, lo van a devolver siendo contratistas privilegiados del Estado. ¿Por qué privilegiados? Porque ya están en ventaja frente a cualquier otro contratista con lo que ellos participen, porque al Estado a quien más les conviene contratar es a ellos, porque ya ellos, para devolver parte de los cuartos que le robaron al Estado, el Estado le va a dar obras para que ellos hagan esas obras y le devuelvan los cuartos al Estado. Ahora bien, ¿cómo el Ministerio Público puede hacer este compromiso? ¿Tiene capacidad el Ministerio Público de hacer un compromiso como ese sin tener autorización del poder? Como prueba fehaciente, que lo que dice es palabra de honor,
luego de una exhaustiva investigación de comprobar los hechos con las personas involucradas o simplemente leer bien el documento, si nos acercamos a él y hacemos zoom a ese preciso documento que él publicó y que debió leer y pareciera que nunca lo hizo, uno puede darse cuenta, y vamos a hacer el zoom, uno puede darse cuenta que ese documento no es del Ministerio Público. En la primera parte del mismo lo establece, porque presenta a quienes lo suscriben. Vamos a leer. Presenta al abogado notario que está firmando de que este documento lo rubricaron las personas adecuadas y establece este documento que él puso delante de las cámaras, pero que nadie pudo leer y que él tampoco leyó, dice que el Estado Dominicano, por un lado, órgano público con su sede de gobierno ubicado en el Palacio Nacional, en la Avenida México, etcétera, 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 representado debidamente por sus abogados constituidos y apoderados especiales, los licenciados Jorge Luis Polanco Rodríguez y Claudia Álvarez Troncoso. Habla que son dominicanos, etcétera, etcétera, con el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Y dice que la otra parte es el grupo ICAT, SRL, Antigua Ingeniería Civil, Agrimensura y Topografía, SRL, Sociedad de Comercio constituida con la conformidad de las leyes dominicanas, debidamente representada por el gerente ingeniero Oscar Antonio Brea Salomón. Como saben ustedes, la Fiscalía no hace acuerdos de recibir cesiones ni deudas, solo incauta. El que está en capacidad de negociar es un representante del Estado, encargado precisamente de conseguir los pagos que necesitan para que el Estado de esa forma logre resarcir el fraude que la investigación determinó. Segundo, no es el caso Calamar, donde está la persona que él se refiere, Mimilo Jiménez. Oigan cómo lo dice. Déjeme hablar del mimilazo. Déjeme hablar de la homologación del mimilazo. Este caso es Medusa, porque se refiere a la supervisión de esta empresa en la construcción de la cárcel. Pero aquí viene el asunto vital. Interpreta tan mal un párrafo que desencadena una serie de preocupaciones a la sociedad que no tiene perdón de Dios. Embarra a la Procuraduría General de la República sin ningún tipo de rubor. Alarma desconsiderablemente a la ciudadanía ante un supuesto trato que había llevado el Ministerio Público ilegal y bochornoso si era cierto, si fuera cierto. Porque esa persona no sabe interpretar lo que lee. Porque esa persona, alguien le quiso hacer pasar por un tonto útil y él se dejó ingenuamente. Miren cómo dice el análisis del comentarista del párrafo en cuestión que mal interpretó. Parece mentira. Vamos a oírlo ahí. Entonces, ellos van a seguir contratando con el Estado para ellos devolver los cuartos que supuestamente le robaron al Estado. Entonces, ¿ustedes no creen que eso es más escandaloso que el supuesto acto de corrupción que se está persiguiendo? Pero yo no lo puedo dejar hasta aquí. Vamos a acercar más el documento. Otro zoom. Para tener un entendimiento más abarcador, vamos a leer el párrafo anterior y luego el que encendió las redes con los comentarios. Leemos. Establece las diferentes formas de pago que tendrán efecto a partir del 17 de febrero del 2023. Un segundo pago que se efectuará el 1 de marzo de 2024. Un tercer pago de 1 millón de pesos que va a ser efectuado el 1 de marzo del 2025. Un cuarto pago de 1 millón de pesos a ser efectuado en fecha 1 de marzo del 2026. El quinto pago de 1 millón de pesos que será efectuado en 2027. Y aquí viene el asunto. El párrafo como debió ser leído y entendido. No obstante lo anterior, conforme acuerdo previo entre las partes, el Estado Dominicano tendrá la opción de contratar al grupo ICAT SRL para que realice obras públicas de interés social con cargo a las sumas comprometidas a pagar, cuyo saldo quedará reducido hasta el monto de las obras
contratadas. Es como que si una empresa le debe al Estado y el Estado entiende que es más fácil que con servicios pague esa deuda, pues le dice, mira, ahora págame con servicio, hazme esa caseta que está allí y yo te voy a ir deduciendo lo que tú me debes de ese trabajo que me has hecho. No que el Estado le va a dar dinero a ellos para que el dinero que ellos invirtieron se les devuelva y así no gasten ningún dinero. Entonces eso significa que una persona que no sabe leer o no sabe interpretar entendió que el Estado les iba a dar muchísimos contratos para que de esa forma ellos, como deben dinero al Estado, el Estado le iba a devolver ese dinero a ellos en contratas y que eso era una estafa. No entendemos cómo se puede malinterpretar un párrafo de esa naturaleza. No sé si la persona que le llevó la denuncia no se le explicó bien. No sé si fue que él entendió pero no quiso entender. No se sabe cómo es posible que una persona que tiene un micrófono delante de las cámaras pueda agitar así a una ciudadanía porque él no sabe leer o interpretar lo que lee. Si alguien le dijo, mira, está pasando eso, y él ni siquiera se molestó en leer el papel que él mismo puso en el monitor, entonces también estamos ante un ser irresponsable. Porque a mí me traen muchas denuncias y yo investigo. Yo chequeo si eso es cierto, que hay de veracidad en eso que me han presentado, investigo hasta más y profundizo el asunto. Pero nadie me puede traer un papel y decirme, mira lo que están haciendo, y yo como un loro lo repito sin tomarme ni siquiera el tiempo suficiente para leer el bendito documento que él mismo pone en el programa cuando hizo el famoso denuncia de lo que había hecho el Ministerio Público. Bueno, precisamente tenemos al licenciado Jorge Luis Polanco, uno de los representantes que tuvo la firma de este contrato, donde se reconoce, esta empresa reconoce su deuda al Estado y la forma en que lo va a pagar. Buenas noches, licenciado. ¿Nos puede explicar un poco más a qué se refiere este contrato de reconocimiento de deuda y por qué se firma? Ese contrato fue resultado de, luego de haber interpuesto dentro del caso de Medusa una acción civil del equipo de recuperación de patrimonio público frente a esta empresa, porque esta empresa le dio servicio de supervisión al contrato que suscribió la Procuraduría General de la República con ella en el caso de La Parra, es decir, de la cárcel pública de La Parra. Entonces, las partes, cuando vieron la acusación de parte del Estado, porque esa empresa, es importante que tú sepas que no fue objeto de acusación por parte del Ministerio Público, es decir, que contra esa empresa no existía ningún proceso penal, solamente en materia económica. Y ese acuerdo recoge el balance que se le estaba reclamando a esa empresa y ellos propusieron un plan de pago, el cual fue aceptado, y eso es lo que se recoge exclusivamente en ese documento. ¿El por qué esa tergiversación de un párrafo que cuando uno lo lee como debe ser, se entiende? Fíjese bien, realmente da pena que se haya querido hacer una interpretación o una lectura totalmente inexacta, fuera del sentido real de lo que establece esa cláusula. Yo he llegado a la siguiente reflexión. La lucha contra la impunidad no va a estar directamente siendo libre de ataques de todas índoles contra aquellos que le toca esa misión y esa responsabilidad. Vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino, muchas tergiversaciones, muchas falsedades. Y eso lo vamos a ver ya en una sociedad como la de nosotros, donde no había una cultura de la lucha contra la impunidad que se esté dando en personas aisladas. Entonces, es la única manera de explicar que un contrato que constituye un beneficio para el Estado y que la lucha contra la impunidad tenga un efecto que pueda ser también un ejemplo para disuadir a aquellos que pretendan seguir con esa práctica. Entonces, hay que reconocer, Nuria, que eso va a encontrar este tipo
de obstáculo, de personas que traten de minar la credibilidad de quienes tenemos la responsabilidad de luchar en contra de ese flagelo que ha afectado históricamente nuestro país. Ese acuerdo con ese párrafo lo han ustedes puesto en todos los contratos de reconocimiento de deuda con el Estado Dominicano. Entiendo que puede estar en 2 o 3 que son empresas que estaban dándole servicios con otros tipos de contratos al Estado Dominicano y que como una protección del equipo de recuperación, de que si era más conveniente para el Estado ejercer la opción de poder compensar con ese crédito que pudieran tener esas empresas y que eso constituya una garantía adicional a su favor, pudiéramos retenerla. Eso lo hacemos normal como garantías complementarias en la vida ordinaria donde se celebran este tipo de acuerdos civiles. Ustedes ven cómo la irresponsabilidad de un comunicador puede hacer daño, puede hacernos decir cosas que no corresponden a la verdad, cómo nos manipulan desconsiderablemente. Había personas tan alarmadas con esto, incluso yo, que podíamos dar como cierto esto. Aquí había gato encerrado, eso no podía ser. ¿Cómo que el Ministerio Público va a afirmar eso? Eso no puede ser, eso no puede ser cierto. Y con una simple lectura me di cuenta de cómo había sido el error. Pero ese error fue rodando y se comenzó a aumentar en otras cosas y de repente al final uno no sabía qué era lo que uno estaba discutiendo. Si era ese párrafo famoso, si era una empleada de la fiscalía, si era un bufete de abogados que había participado, que de hecho ese bufete de abogados desmintió de inmediato que hubiera participado, porque él hablaba de que ese bufete de abogados había hecho todos esos acuerdos con el Ministerio Público y con las personas acusadas. Y el Ministerio Público en una nota de prensa estableció que 50 bufetes de abogados habían participado en ese, menos la que él se le hizo tan difícil de pronunciar. Y Pancho Álvarez y los demás que están en ese bufete de abogados, puedo decir que ciertamente son honestos. Aun cuando aquí no hay nada deshonesto. Eso es una negociación clara del Estado Dominicano con un deudor del Estado Dominicano. O sea, que no hay nada pecaminoso. Luego de esta denuncia, que fue muy fervorosa ella, la nota de prensa del Ministerio Público fue larga, poco periodística y ciertamente malentendida, porque a la hora que la nota de prensa salió ya no se sabía de qué es lo que estábamos hablando, porque la noticia va rodando y definitivamente no se entendía de qué se estaba hablando. En esa nota de prensa el ministerio negó rotundamente todas las acusaciones. Y luego se armó otro bochinche porque, como es natural, el Ministerio Público se siente mal de que le hayan puesto un documento como de ellos, de un caso como si fuera de ellos, cuando ellos no tuvieron que ver con ese acuerdo del Estado Dominicano con esa empresa. Y ponen con mucha razón que van a tomar medidas para evitar esta desinformación y manipulación del primer emisor. Y de ahí ya saben ustedes lo que se armó. Lo último que se dijo era que la libertad de prensa y la libertad de expresión iba a sucumbir ante esa declaración del Ministerio Público. Un verdadero pandemonium. Definitivamente mueve a risa ahora esta situación. La irresponsabilidad de un comunicador que no lee, que no investiga, dice algo que no es cierto y cómo eso va rodando y se crea una laraca que ya nadie sabe qué es lo que se está discutiendo. Todo ese lío por una denuncia, vuelvo y recalco, que no hizo el comunicador su tarea, que le dijeron y lo repite como si fuera cierto lo que dice. Y eso hay que acabarlo. La ciudadanía no se merece comunicadores que no hagan el mínimo esfuerzo de investigar que lo que están diciendo es lo cierto.
Y lo dicen con tanta vehemencia que uno se lo cree. Porque estaba tan indignado el pobre hombre que termina su comentario con estas palabras tan dulces. Pero eso es un maldito escándalo, coño. Cambio y fuera. Y ahora yo me pregunto, ¿qué mala palabra podríamos nosotros decir en este momento para decirlo? ¡Carajo! Haz tu trabajo, investiga antes de hablar, porque no es justo que la sociedad esté sometida a voces que no tienen ética. No es justo. Miren, señores, esa lucha que debemos seguir todos los dominicanos, toda esa lucha desde hace tantos años, luchando en contra de la corrupción, eso cuando llamamos nosotros impunidad. Hay mucha gente desde hace muchísimos años que vivió, disfrutó de impunidad. Disfrutó de eso, de la impunidad. Y cómo se burlaron de este pueblo, haciendo ingerentes esfuerzos para lucrarse. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos en la actualidad, que nos ha costado tanto esfuerzo, miren, pero un esfuerzo sobrehumano para que este pueblo consiga algunas cositas. Pero la mayoría de las cosas que este pueblo debió haber recibido, no las recibió. Producto de la corrupción y producto de que después de haber cometido corrupción, porque hay que decirlo así, de muchos haberse llevado fortunas para su casa. Entonces después tuvimos nosotros la impunidad. Y muchas de las cosas que nosotros hemos visto hasta este momento, de gente que no ha pagado todavía con creces todos los males a este pueblo, todo este sufrimiento que le ha provocado a la gente, cada vez que la gente lucha en favor de la educación, lucha en favor de tener salud, lucha por conseguir al final de sus días una pensioncita, ha venido por esa parte de la impunidad. Y muchos se han valido de cualquier recurso. De cualquier recurso, no importa lo que le cueste, para obtener impunidad. Para obtener impunidad. Yo los invito a todos ustedes a no desistir y seguir exigiendo a todo aquel que llegue a dirigir los destinos del país, que siga con la lucha contra la corrupción. Porque muchas de las cosas que vemos es producto de gente que ha vivido bajo la sombra de la impunidad. Y cuando se ven acorralados, y cuando se ven a la puerta de la cárcel,
hacen de todo por esa resistencia a que, esa resistencia de que, espérate, a mí no, esa palabra retumba por toda parte, a mí no, pero toca la casualidad que esa lucha de este pueblo por buscar justicia, está ahí, pero hay sectores que se resisten a eso, porque aquí durante muchísimo tiempo se vivió bajo la impunidad. Ay, no podemos, espérate, fulano. Salió de ahí, el que llegaba lo cubría. Ya él no está, pero el que llegaba lo cubría. Y después el que llegaba hacía lo mismo y venía el siguiente y cubría. Y fuimos viviendo cada 4 años bajo esa sombrilla de la impunidad. Bajo esa sombrilla de la impunidad. Entonces, qué bueno que estamos en el momento donde estamos. Qué bueno que una autoridad ha podido demostrar que sí se puede. Señores, tenemos que seguir luchando por esto porque nos ha costado mucho. Tenemos que seguir con esta lucha en contra de la impunidad, de mucha gente que se cree que es intocable y que yo no. La lucha contra la corrupción tenemos que seguirla fortaleciendo. Y el trabajo de ese Ministerio Público, que ha hecho una excelente labor, tenemos que seguirlo apoyando. Tenemos que seguirlo apoyando. Y ojalá que después que doña Miriam anunció que ya no estará, pueda venir alguien que pueda seguir dándole fortaleza y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con ese engranaje del Ministerio Público. Aunque sea que tenga la misma fuerza, el mismo vigor, la misma entereza de seguir haciendo una labor intachable, como lo ha hecho ella durante todo este tiempo y durante su trayectoria profesional. Los invito a todos a que saquemos fuerzas de donde no hay, porque tenemos que seguir luchando por este país y tenemos que seguir luchando contra la corrupción y tanta gente que se ha escudado y porque se han salido airosos con lo del concepto de la impunidad.